A continuación vamos a hablar acerca del virus del Zika. El virus del Zika pertenece al grupo 4, es un virus de cadena simple de ARN en sentido positivo, o sea que va de 5' a 3', pertenece a la familia de los Flaviviridae y al género Flavivirus. Tiene dos linajes, el linaje asiático y el linaje africano, y la epidemia que tuvimos nosotros en el año 2015 perteneció al linaje asiático. Es un virus envuelto de 30 a 50 nanómetros de diámetro con una estructura eicosaédrica. Importante reconocer cuáles son las tres proteínas estructurales que están presentes en los viriones de este flavivirus. La proteína E o E de envoltura, la proteína M o M de matriz y la proteína C de cápside. La replicación inicia mediante la adherencia del virión a la membrana celular del hospedero. Esto ocurre mediante un fenómeno de endocitosis en la cual se forma una fusión inicial del virión con la membrana celular, luego se forman unos endosomas que ya dentro de la célula hacen una liberación del material genético del virus, que viene así en sentido positivo. Este material genético es transportado al ribosoma y en el ribosoma empieza una síntesis de proteínas, inicialmente de una poliproteína de todo el genoma, a partir de todo el genoma. Esta poliproteína incluye, pues digamos, la síntesis de proteínas tanto estructurales, que son la E de envoltura, la M de matriz, la C de cápside, junto con otras 7 proteínas no estructurales. La replicación del material genético se da a partir de estas cadenas en sentido positivo. Hay un intermediario que está mediado por la RNA polimerasa viral que da unas fibras o unas fibras, sí, digámoslo así, de RNA en sentido negativo. Este material genético en el retículo endoplásmico forma unas evaginaciones en las cuales nuevamente la RNA polimerasa viral hace una copia del material genético ya nuevamente a sentido positivo y junto con todas las síntesis de proteínas tanto estructurales como no estructurales son llevadas al aparato de Golgi en donde se hace el ensamblaje de las partículas virales que finalmente son liberadas por exocitosis cuando ocurre la proteólisis de la precursor de la proteína M de matriz. Finalmente se liberan los viriones y estos son capaces de infectar nuevas células. Aquí vemos la poliproteína genómica, el genoma del virus en sentido 5', 3'. Aquí vemos inicialmente los 3 genes estructurales, C de cápside, M de matriz junto con su precursor, E de envoltura, y vemos acá los 7 genes de las proteínas no estructurales. Estos se denominan NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5. Ustedes ven que siempre todos los flavivirus, desde el dengue, la fiebre amarilla y el Zika, tienen este NS1 que nos sirve, por ejemplo, para el diagnóstico de dengue en casos sospechosos, pero que también puede dar resultados positivos para el virus de la fiebre amarilla y para el virus del Zika. Entonces el NS1 no es exclusivo del virus del dengue y en una prueba serológica normal de detección de antígeno de NS1 para dengue pudiera salir también positiva para el virus del Zika. Entonces acá ya vemos más en detalle cómo es la estructura de cada una de las proteínas que son transcritas a partir, del genoma del virus del Zika. Dentro de los vectores que están presentes, igual que para dengue, igual que para fiebre amarilla, el Aedes albopictus, el Aedes aegypti,
son los dos principales vectores, pero también se han descrito otros tipos de Aedes, el africanos, etcétera, que están acá descritos como vectores o transmisores de este virus. ¿Cómo es la historia o cómo es que empezó todo este estudio del virus del Zika? Inicialmente los primeros reportes se dieron en Uganda, digamos en el África subsahariano, en el año 47 del siglo pasado, cuando encontraron o describieron esta infección viral en un macaco rhesus proveniente de la India, mientras hacía parte de una red de monitoreo de fiebre amarilla selvática que fue establecida por los ingleses en Uganda. El vector transmisor en este caso fue el Aedes africanus. Aquí vemos que es un bosque de campo de investigación, el bosque Zika, ubicado en Uganda, en donde fue descrito por primera vez. En 1952 fueron descritos los primeros casos en humanos, tanto en Uganda como en Tanzania, y solamente hasta 25 años después, en 1977, fue que ocurrió la primera epidemia en la isla de Java con un total de 7 casos. Luego tuvieron que pasar 30 años, en el 2007, para que diera lugar otro ataque epidémico del Zika. Esta vez fue en la isla de Yap, en la Micronesia, en la cual el 73% de la población de esta isla, que corresponde a 7.391 casos, fueron afectados por este virus. En el 2013 ocurrieron otros casos de 8.750 en la Polinesia Francesa y en el 2014 otros casos en Nueva Caledonia. Ya para el continente americano, los primeros casos que fueron reportados fueron en febrero del 2014 con 10 casos en Isla de Pascua, en Chile, aunque acordémonos que esta Isla de Pascua está más cercana a toda esta Polinesia que a la continente suramericano. Finalmente, en mayo de 2015 fueron reportados los primeros casos en el nordeste de Brasil y a partir de allí se dio toda la propagación por el resto de las Américas. En cuanto a la virulencia, la epidemia en la isla de Yap del 2007, que habíamos mencionado, que fueron 7.391 casos, en la cual la tasa de ataque a la población general fue del 73%. Sin embargo, aunque fue bastante alta la tasa de ataque en la población, solamente el 18% de la población presentó síntomas. Y esto es importante reconocerlo porque la gran mayoría, entonces el 80% de la población no va a manifestar síntomas. El rango de edad en ese momento descrito fue universal, aunque los adultos sí mostraron más síntomas que los niños. Entonces, como sabemos, asintomático en la gran mayoría de los casos, pero cuando presentan síntomas es característico el exantema macular y papular. Aquí lo podemos observar, aunque no es la mejor resolución de la fotografía, pero aquí vemos que hay un exantema especialmente en la frente y en la región preauricular, acompañado de fiebre en 2/3 partes junto con artralgias. Un poco más de la mitad de los casos presentan conjuntivitis, un poco menos de la mitad mialgias y cefalea. También se puede presentar dolor retroocular, aunque no es tan común ni característico como en el dengue, y hay otros síntomas como edemas y vómitos en menos del 20% de los casos. ¿Por qué ahora Zika es importante? Porque antes del inicio de la epidemia que ocurrió en Brasil, no se reconocía como una enfermedad de importancia. Incluso cuando en los textos uno buscaba Zika, realmente aparecía apenas un párrafo de máximo unos 10 renglones hablando del Zika. No le daban mayor importancia, pero cuando ocurrió esta expansión de esta infección por el continente americano, empezaron a detectar otro tipo de manifestaciones que se habían pasado por alto en las epidemias descritas previamente.
Entonces no se asociaba tampoco en ese momento con malformaciones congénitas y apenas había un pequeño estudio que encontró aumento de casos de Guillain-Barré asociadas a infección por virus del Zika. Pero luego del inicio de la epidemia en Brasil fue que empezaron a notar la asociación con microcefalia, la asociación con síndrome de Guillain-Barré y la transmisión entre humanos, no solamente por artrópodos, sino ya había transmisión horizontal entre humano a humano. Entonces acá vemos la distribución de los casos desde el año 2007 al 2016. Vemos cómo en amarillo acá están descritos los países que experimentaron por primera vez un brote de virus del Zika desde el año 2015 sin evidencia previa de circulación. Y acá vemos en el sureste asiático y en toda lo que es la Micronesia, los países en donde había evidencia del virus del Zika antes del 2015. Acá vemos ya un poco más entre el 2013 y el 2016 y vemos acá en esta infografía publicada por la Organización Mundial de la Salud cómo inicialmente en Brasil empezó acá en el nordeste, pero en poco tiempo fue progresando la epidemia por los países tropicales de América Central y Suramérica, así como en las Antillas. Para el año 2016, en la semana 14, este era el panorama que presentaba Colombia. Lo que está más en rojo son los municipios que tienen riesgo con casos confirmados. Los que están en amarillo son los municipios con riesgo con casos sospechosos. Los departamentos con casos confirmados están acá como en color rosado y los departamentos con casos sospechosos están acá en un color como amarillo un poco más verdoso. Pero ustedes ven el mapa y prácticamente las únicas áreas que se libraban eran las áreas geográficas por encima de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en los que sabemos que no circula el transmisor de esta enfermedad, el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Y aquí vemos en rojo los casos confirmados y en gris los casos sospechosos desde la semana 32, que fue cuando inicialmente se detectaron, del año 2015 hasta la semana 14 de 2016, en la cual vemos cómo el pico de esta epidemia ocurrió en las primeras 6 semanas del año 2016 y luego posteriormente empezó a descender. Fíjense que en este periodo, desde la semana 32 de 2015 a la semana 14 de 2016, se reportaron 68.001 casos, con un pico en la semana 5, o sea, estamos hablando de la primera semana de febrero del 2016, en donde hubo más de 6.000 casos reportados en esa semana. ¿Y por qué les menciono los números así con mayor precisión? Porque después de estos años, desde 2016, ya la circulación detectada es muy baja en comparación con estos datos. Para el año 2019, pues lo que está en azul son aquellos países y territorios que han tenido transmisión previa o actual del virus del Zika, mientras los que están en azul claro son aquellos países y territorios en donde está presente el vector, pero que no hay casos conocidos de infección por virus del Zika. O sea, prácticamente África, una buena parte de África, lo que es Arabia, la península arábiga, Turquía, todo lo que está alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio, y toda la Federación Rusa y China, Australia, son áreas en las cuales no hay presencia de esta enfermedad. Y vemos acá la notificación de casos de Zika en Colombia en los últimos 2 años. Acuérdense que hablábamos de reportes de hasta 6.000 o un poco más de casos semanales para el año 2016 en las primeras semanas, pero ya en estos últimos 2 años, fíjense que la circulación ha sido cada vez en descenso, pasando de poco más de 60 casos semanales para inicios del 2018 a cerca de 10 casos semanales para finales o para mediados, perdón, del año 2019.